Hola de nuevo, para mí es un placer compartir contigo de nuevo un espacio de conocimiento a través del canal de Globus Biogestión y en esta 10ª lección del curso en diseño de circuitos con Circuit Maker 2000 te hablaré tanto de la fundamentación teórica como de una ejemplificación práctica sobre el tema de los filtros analógicos activos. Sin más preámbulos, entonces empecemos con esta experiencia de conocimiento. Voy a entrar aquí a este programa de diseño simplemente para dibujarte un par de cosas que necesito explicarte para darte lo que sería la fundamentación teórica de este tema que vamos a tratar. Mientras termino de dibujar, pues lo que te puedo decir es que un filtro es un componente o conexión electrónica que va a servir para separar una señal de interés de lo demás que sería considerado como ruido. Resulta que esto pues tiene fundamentación en el comportamiento de las ondas, donde vamos a tener dos gráficos diferentes, que eso pues está acorde a lo que serían los cálculos de la transformada de Fourier. Por un lado, vamos a tener el espectro temporal, donde se dice que una onda compleja proviene de la superposición o de la suma de varias ondas sencillas. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar varias ondas sencillas que conformarían una onda compleja en distintos colores y le vamos a poner distintas frecuencias y amplitudes. Recuerda que la amplitud hace énfasis en la magnitud de esta onda. Por ejemplo, digamos, esto podría ser milivoltios. Entonces, entre más milivoltios tenga hacia arriba hacia abajo, su amplitud va a ser mayor. En cambio, la frecuencia denota qué tantas veces se repite la onda por unidad de tiempo. Precisamente esas ondas se van a medir en hercios, que un hercio vendría a ser una onda por segundo. Entonces voy a dibujar tres ondas como te estaba indicando al principio. Vamos a dibujarlas de esta manera. Y entonces vamos a decir que en el espectro temporal, que es este que te estaba dibujando, tendremos el comportamiento de las ondas frente al tiempo. Entonces vamos a decir que esto lo vamos a pasar al espectro frecuencial según lo que serían los postulados de la transformada de Fourier. ¿Cuál es la diferencia entre el espectro temporal y el espectro frecuencial? Que en el espectro frecuencial nosotros vamos a tener lo mismo, la onda, pero ya no la vamos a tener catalogada por su comportamiento en el tiempo, sino que la vamos a tener por su comportamiento según la frecuencia que se mide en los hercios que yo te estaba diciendo. Entonces acá en el eje X ya no vamos a tener tiempo, perdón, aquí se me pasó, por otro lado, sino vamos a tener frecuencia, vamos a ponerlo acá, frecuencia, y esa frecuencia va a estar medida en hercios. Por el eje Y vamos a tener del mismo modo amplitud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Que en el espectro frecuencial, pues vamos a empezar de la frecuencia más baja, es decir, de la onda más amplia hacia la frecuencia más alta, o sea, la onda que está como más compacta. ¿Cuál sería la onda más amplia de todas estas que tenemos acá? La roja, efectivamente, que es la que está como más abierta y además es la que tiene menor amplitud. Entonces yo, por ejemplo, podré dibujarla acá así. Ahora, en el espectro frecuencial, entonces vamos a decir, ahora, ¿cuál es la siguiente que más se repite? Sería la azul, ¿cierto? Entonces voy a tomar la azul y fuera de eso, esa es la que mayor amplitud tiene. O sea que esa podré dibujarla, digamos así, la que mayor amplitud tiene. Y como tercero tendríamos la onda verde, que sería la que tiene amplitud en la mitad y mayor frecuencia, la que se repite más veces en el tiempo. Entonces vamos a ponerla por acá. Es decir, que si nosotros pasáramos del espectro frecuencial al espectro temporal, entonces yo ahora voy a poner en un color diferente para que vaya quedando en este morado. Voy a unir la parte de arriba de estas ondas en el espectro frecuencial. Ahora yo voy a esconder la otra capa y entonces tendríamos que en el espectro frecuencial vamos a considerar, voy a copiar esto por acá y esto por acá, que me quede el gráfico súper bien, y lo vamos a pegar acá. Y entonces en el espectro frecuencial, si ya unimos la parte de arriba, vamos a tener lo siguiente, que esta sería el comportamiento frecuencial de esta onda en el tiempo. O sea, acá sería en el tiempo,
y acá sería en la frecuencia. Entonces, ¿qué era lo que yo te indicaba? Te indicaba que los filtros son formas para abstraer la frecuencia de interés. Digamos, a mí solo me gustaría abstraer esta frecuencia de aquí arriba y alejarla de todo lo de abajo que sería el ruido. Entonces, para ello existen pues los denominados filtros que te voy a dar una categorización muy rápida. Los filtros pueden ser, bueno, empecemos por la clasificación más amplia, que serían filtros analógicos versus digitales. Un filtro analógico en electrónica es el que utiliza componentes físicos para hacer ese apartado de la señal de interés del ruido. Entonces, los filtros analógicos son los que se basan básicamente en condensadores y en resistores para generar ese efecto. Mientras que los digitales se valen de microprocesadores, como podría ser, o microcontroladores, como podría ser un Arduino, y a través de un algoritmo entonces se generaría digitalmente el proceso de filtrado de la señal. Ahora, los podemos tener activos versus pasivos. Los filtros activos son los que generan ganancia en la señal de interés a la vez que reducen la señal que se considera ruido, que sería la que está en otras frecuencias diferentes a la de interés, mientras que los pasivos únicamente generan reducción de lo que se considera ruido sin generar ganancia de la señal de interés. Hay otra clasificación que es la por la función de transferencia, que concierne al tratamiento matemático para transformar una señal de entrada en una de salida. Es decir, que tiene que ver mucho con el cambio de forma de esa señal y por la forma en que deja pasar la banda. Entonces, por la función de la banda, que es lo que me interesa explicarte específicamente en este caso. ¿Qué sería por la función de la banda? Pues en los términos que quiero manejar. Voy a borrar ya esto más bien para podértelo explicar acá. Resulta que por la banda nosotros vamos a tener distintas clasificaciones. Voy a entonces a denominar la primera como, voy a ponerla entonces aquí, paso alto. Paso alto es que solo el filtro me deje pasar las frecuencias por encima de lo que se denominaría una frecuencia de corte. Entonces yo lo que voy a decir es que no me deje pasar lo de acá abajo y para de la función de corte hacia arriba empiece a dejarme pasar estas frecuencias. Entonces vamos a decir que esto que corta por acá es la función de corte. Ese sería un paso alto. Por otro lado, podríamos tener un filtro paso bajo. Vamos a ponerlo por acá. Que el paso bajo entonces hace totalmente lo opuesto. Entonces, ante la frecuencia de corte, lo que yo voy a decir es que de ahí para abajo me deje pasar todo y cuando llegue a la frecuencia de corte, de ahí hacia arriba no me deje pasar señal. O sea que la amplitud me la va a mandar casi a cero. Entonces, este sería un paso bajo, nuevamente la frecuencia de corte estaría por acá por la mitad. Hay otro que se llama el paso banda, que sería la suma de un paso bajo y un paso alto. ¿En qué sentido? En que vamos a decir, de aquí para abajo, déjeme pasar, por ejemplo. De aquí que empiece a pasar, pero nuevamente a frecuencias demasiado altas, no me deje pasar. Entonces sería como esa sumatoria. O sea, vamos a tener unas frecuencias que no se toman hacia abajo, detrás hacia arriba, y en la mitad esta ventana pasante es la que sí se va a tomar y se le va a dar cierta amplitud. Y hay otro que se llama la banda eliminada, que vendría a ser más bien una sustracción entre dos filtros, uno paso alto y uno paso abajo. Una banda eliminada es entonces que me tome solo lo de los extremos, que me tome frecuencias muy bajas, en la mitad nada, y después al final frecuencias muy altas. Entonces esto sería un banda eliminada. Resulta que dentro de este análisis de los filtros hay algo que se llama el orden de los filtros. Entonces vamos a ponerlo por acá.
¿Qué es el orden de los filtros? El orden de los filtros entonces tiene que ver con qué tan estricta se hace la eliminación. Por ejemplo, si yo tengo un paso bajo con un orden bajo, digamos de 1, entonces la pendiente se va a ver de esta manera. Quiere decir que el filtro no es tan estricto cuando empieza a eliminar las frecuencias que superan la frecuencia de corte. Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un filtro de un orden 4 o 5 va a quedar casi cuadrado, o sea, la pendiente va a ser muy marcada porque esto quiere decir que el filtro es más estricto. Entonces espero pues que con esto hayan quedado pues claros los conceptos teóricos que vamos a empezar a utilizar para el siguiente ejemplo. Entonces ahora sí me voy a ir aquí a Circuit Maker, donde yo ya tengo eh, pues un montaje, he hecho un circuito totalmente desarrollado, no lo voy a poner desde el principio porque pues básicamente teniendo en cuenta que la conexión es muy larga, eh, podría tomar demasiado tiempo del tutorial hacer la conexión en tiempo real. Lo que voy a hacer más bien es explicártela poco a poco. Entonces, por aquí por el lado izquierdo tenemos un generador de señales donde en este generador de señales lo parametricé con una señal tipo FM de baja amplitud entre menos 200 y 200 milivoltios, es decir, que va a ser bipolar, tiene frecuencias positivas y negativas, como las podemos ver por acá. Entonces aquí iría de menos 200 a 200 milivoltios. Como te puedes dar cuenta, entonces aquí nosotros tendríamos el espectro temporal, esto no es en frecuencia sino en tiempos, donde vamos a tener ondas de distinta frecuencia, porque acá tenemos una que es más pegada y aquí tenemos otro tipo de onda que está más separado. Entonces, si lo hiciéramos por fundamentos de Fourier, por ejemplo, nosotros podríamos decir que acá puede haber más de un tipo de onda con una frecuencia diferente superpuesta para generar esta onda compleja. Entonces, en el generador de señales programamos esto, donde de esta parte negativa va a ir a tierra y de la positiva va a entrar al primer amplificador operacional que va a servir como filtro activo. Resulta que la diferenciación de lo que yo te decía entre filtro activo y pasivo es que siempre que haya un amplificador operacional se va a considerar un filtro activo. En caso contrario, únicamente vamos a recurrir a eh, resistores y capacitores o resistores e inductores, pero sin la necesidad de un amplificador operacional. Quiere decir que esto es un filtro activo. Hay un circuito ya compuesto que es el AD620 que se utiliza mucho en instrumentación para captar señales analógicas bioeléctricas, es decir, provenientes de personas, animales, de entes biológicos, como podría ser un electrocardiograma, donde tenemos 8 pines. Entonces, en el pin IN más va a entrar ya sea el generador de señales o esto podría ser, por ejemplo, un electrodo conectado a un ser humano. Entonces, la señal que entra a este AD620 se va a contrastar con este pin 2 que vamos a tener que es un polo a tierra, lo vamos a tener por ahí. Acá en B menos, entonces vamos a tener la tierra conectada, digamos la alimentación negativa que como te das cuenta va a ir conectado a lo largo del circuito con los demás componentes y aquí tenemos un voltaje positivo que efectivamente también va a ir compartido con el resto de componentes para energizarlos, ¿no? Por el otro lado, entonces tenemos el out que sería la señal de salida, que más adelante te la voy a mostrar, y este referencia, entonces también lo vamos a conectar a tierra. Acá lo importante que es en el AD620 hay algo que se llama la resistencia de ganancia que están en el pin 1 y en el pin 8. Esta resistencia de ganancia es la que hace el lazo cerrado, pues que yo te expliqué en el tutorial anterior de este curso sobre amplificadores operacionales. En la medida que la resistencia de acá, esta que está marcada con 110, aumente, entonces la ganancia proveniente de la D620 va a ser inferior y va, por el contrario, si esta resistencia ser baja,
entonces la ganancia que se va a percibir en la señal de salida es alta. Esto quiere decir que si pusimos una resistencia de apenas 110 ohms es porque quiero generar una buena ganancia de esta señal que es muy pequeña, está en el orden de menos 200 a 200 milivoltios. Entonces por ese lado tenemos el AD620 que va a ser el primer componente de todo este circuito que va a implicar un aumento de la amplitud de la señal que está entrando acá. Luego esa señal sale hacia una resistencia de 9.5 kilo ohms y después va a entrar a todo este circuito que sería un filtro activo paso bajo de orden 2. ¿Por qué se considera de orden 2? Porque tenemos aquí dos capacitores. Entonces, en este circuito de lazo cerrado que sería un paso bajo, entonces vemos que la señal de salida del AD620 está entrando al amplificador operacional, donde acá en la señal no inversora vamos a tener la conexión a tierra y por la señal inversora en lazo cerrado, entonces vamos a tener una conexión que irá por aquí arriba hasta un capacitor de 20 nanofaradios y que va a entrar aquí en medio de estas dos resistencias. Este es un esquema estándar de lo que sería un circuito paso bajo de orden 2. O sea, digamos que esa es la forma en que se hace la conexión. Luego de la señal de salida de aquí de este va a entrar a otro amplificador operacional que no te había mencionado, este es un LF353, pero en este caso si te puedes dar cuenta, por ejemplo, aquí teníamos dos resistencias, aquí dos capacitores, aquí un capacitor y aquí una resistencia, o sea, como que está invertido el orden de los componentes entre capacitores y resistencias, con lo cual diríamos que esto es un paso alto. Este paso alto también es un filtro activo porque contiene un amplificador operacional y también es de orden 2 porque contiene dos capacitores. Entonces lo que vamos a decir es que la señal de salida del primero va a entrar a el puerto no inversor del segundo LF353 y que después hacemos un lazo cerrado con el inversor, pero ya no pasando por un capacitor, sino por una resistencia de 3.3 kilo ohms. Acá entonces de la parte no inversora pues tenemos una resistencia 4 de 16.9 kilo ohms. Finalmente ponemos aquí una resistencia de 1 ohmio simplemente para cerrar el círculo y acá sería nuestro último polo a tierra. Entonces con esto pues ya tendríamos un circuito que nos va a servir para limpiar la señal a través de dos filtros activos de segundo orden. Vamos a ver ahora sí el funcionamiento de la señal analógica. Entonces como yo te indicaba, pues aquí tenemos una señal tipo FM donde vamos a tener señales en dos frecuencias. Recuerda que tendríamos una señal de mayor frecuencia, que es esta que te estoy señalando por acá, que se repite más veces por segundo, y una de menor frecuencia que tenemos como en estos lapsos, que sería de longitud de onda más amplia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a mostrarte que efectivamente a la salida de el circuito AD620 de este chip se va a generar una amplificación. Aquí nosotros tenemos de 200 y menos 200 milivoltios y aquí entonces ya tendríamos una amplificación que va a llegar como hacia los 400 y menos 400 milivoltios. Esto digamos que acá no podemos analizarlo como señal filtrada de salida porque simplemente lo que estamos haciendo es aumentándole la ganancia, pero pues lo que yo te quería mostrar es que en este primer paso de este circuito efectivamente hay un aumento de ganancia de la señal, por lo que podría servir en casos de señales bioeléctricas porque recuerda que las señales que arroja el cuerpo y sobre todo como los electrodos están puestos por encima de la piel, vamos a tener unas señales de una amplitud muy baja. Entonces generalmente se requiere de ese aumento de ganancia. Ahora sí vamos a comparar la señal que se está emitiendo desde el generador de señales hasta la salida del primer filtro que ya sirve como tal para filtrar, que te decía que era un paso bajo. Entonces démonos cuenta qué va a pasar. Resulta que esta es la señal que sale de ese primer filtrado, donde yo voy a poner aquí un cursor de medición con lo que te voy a mostrar lo siguiente. Decíamos que un filtro paso bajo es el que le genera mayor amplitud a las frecuencias bajas y menor amplitud a las frecuencias altas. Es decir, que para que esto se cumpliera, diríamos que donde están las ondas aquí más separadas debería tener mayor amplitud y donde están las ondas juntas va a tener menor amplitud. Miremos a ver si eso es real. Voy a coger un lapso
donde hayan ondas juntas, que serían estas de por acá, estas son las junticas. Date cuenta que la amplitud está llegando por acá en Y desde 41 milivoltios hasta más o menos menos 37 milivoltios, digamos que de menos 41 a 41, que esto sería lo de mayor frecuencia, es decir, le estamos disminuyendo la ganancia de esto, si ven cómo se está atenuando. En cambio, cuando llegamos a los lapsos de ondas más separadas, que es aquí donde yo me estoy ubicando, ya la amplitud va a ser más alta. Por ejemplo, aquí yo tengo de 64 milivoltios y acá la tengo de menos 119 milivoltios, o sea que efectivamente se están cumpliendo los parámetros del filtrado, donde te decía que para un paso bajo la amplitud de las frecuencias más bajas, es decir, de las ondas más amplias va a ser mayor, y cuando lleguemos a las ondas más junticas, entonces la amplitud va a ser menor, o sea que aquí ya está atenuando. Ahora contrastemos la salida del primer LF353 con la del segundo LF353. Mira lo que pasa. Como nosotros teníamos que acá nos cortó, digamos, todo lo que eran las ondas pegaditas y después yo voy a tener que se nos corte todo lo que son las ondas que están separadas, entonces aquí lo que nosotros hacemos es como un pulido de la señal, que sería un paso banda hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que estamos haciendo es dejando las ondas, tanto las pegaditas como las separadas, que vendrían a ser estas, ¿sí ves? Ves las separadas, ves las pegaditas, todo en la misma amplitud, por eso es paso banda, o sea, de esta frecuencia para arriba, córtemelo a tanta amplitud, y de esta frecuencia para abajo, córtemelo a tanta amplitud. Entonces ahora me quedó una frecuencia homogénea tanto para arriba como para abajo en ambas frecuencias de onda. Entonces vamos a quedar, por ejemplo, con más o menos está oscilando entre menos 30 y 30 milivoltios. Entonces con esto ya pasamos de esta señal a esta señal, utilizando filtros activos. Si tienes alguna inquietud adicional, no dudes en consultármelas, ya sea a través del canal de YouTube o si estás accediendo a través de las aulas virtuales de Globus Biogestión. Si no te has suscrito al canal, hazlo en este mismo instante porque yo toco temas de ingeniería, de administración y de superación personal. Todo para tu propio crecimiento. Suscríbete. Con esto entonces doy por terminado este tutorial y recuerda que Globus son sistemas prácticos ante problemas complejos.